Buenos días a todos mis amados hermanos y amigos de nuestra página Pan de Vida. Le damos gracias a Dios porque podemos una vez más llegar a ustedes. Es un privilegio de parte de Dios ser nosotros los que compartimos la palabra de Dios. Somos sus siervos. Aleluya. Le doy gracias a Dios que Dios nos ha escogido para hacer esta tarea de enseñar la palabra de Dios. A veces yo leo comentarios de que para entender la Biblia uno solo tiene que orar y pedirle a Dios, y es cierto que para estudiar la Biblia y entenderla nosotros tenemos que orar, pero también aparte de eso nosotros debemos de pedirle a Dios que hayan hermanos que nos expliquen la palabra. Dice en Efesios 4 que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea que Dios ha regalado dones, Dios ha regalado hombres, y precisamente de eso se trata Primera de Corintios. En Primera de Corintios nosotros vemos que está Pablo, que está Apolos, que está Cefas. O sea que Dios en Primera de Corintios nos muestra que cuando Él quiere enseñarle a su pueblo la verdad, Él usa siervos. Pero los siervos que Dios usó para establecer el fundamento de la iglesia, que es Jesucristo, esos siervos que Dios usó fueron siervos muy entendidos. Por ejemplo, Pablo, Apolos, Cefas, ellos entendieron que ellos eran uno. Y Pablo se cuida de que los hermanos no vayan a tener preferencias, que no vayan a decir yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y algunos hasta yo soy de Cristo, como diciendo a mí no me impresionan los hombres, pero realmente aún el que dice que es de Cristo está tomando partido porque limita a Cristo. La realidad es que en Primera de Corintios Dios nos quiere enseñar que como siervos de Dios nosotros lo único que hacemos es plantar y regar, y que lo más importante es el crecimiento. Por eso quiero leer un poquito antes de introducirme al mensaje de hoy, como a manera de repaso. Dice en el 3:8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces, lo que el apóstol Pablo quiere que entendamos es que Dios nos va a recompensar a nosotros los siervos por plantar y regar. Pero nosotros no somos los que producen el crecimiento. O sea que el crecimiento es lo más importante al enseñar la palabra. El que es importante es Dios, porque Dios es el que produce el crecimiento en los hermanos. Nosotros los siervos de Dios, nosotros no podemos producir ningún crecimiento en los hermanos. Nosotros solo debemos de orar para ser los administradores fieles. Por eso quiero en esta mañana empezar el mensaje de hoy hablando de lo importante que es para Dios los siervos, los mayordomos. Mire, vamos a leer en el capítulo 4, versículos del 1 al 9, para poner las bases de lo que vamos a estar hablando hoy. Hoy vamos a hablar de cosas muy, muy maravillosas, y yo estoy seguro que lo que hable hoy te va a ayudar mucho para entender el propósito eterno de Dios. Dice en el capítulo 4 y versículo 1 al 9, dice, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo.
Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes del tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Ya estáis saciados? ¿Ya estáis ricos? Sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Padre Celestial, en esta mañana queremos darte gracias por la porción que hemos leído. Te pedimos que nos ayudes a explicar y entender con claridad lo que son los administradores de los misterios de Dios. Señor, tú quieres ayudarnos a entender cómo funcionan tus administradores, tus siervos. Señor, aquí estamos para bendecir a tu pueblo. Te pedimos que nos des sabiduría y entendimiento y que nos des una palabra sobria para transmitir bendición. En tu nombre precioso yo me pongo en tus manos. Amén. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, la carga de Pablo era que no pusieran tanto sus ojos en ellos como siervos. Pero eso no quiere decir que él no va a dar instrucciones acerca de los siervos. Para introducirnos al capítulo 4 de Primera de Corintios, yo quiero que ustedes vean algo. Y es que aquí se nos habla de los misterios de Dios. Mire, así pues, tengamos a los hombres por servidores de Cristo, a Pablo, a Apolos, a Cefas, tengámoslos como servidores de Cristo y mayordomos o administradores, que es lo mismo, de los misterios de Dios. Fíjese, hermano, que para poder entender los misterios de Dios, porque muchos hermanos hablan de los misterios, pero no saben lo que están diciendo. Dios es misterioso. Dios es un misterio, pero vamos a entender primero lo que significa que Dios es un misterio. Y luego vamos a entender los misterios de Dios. Dios es un misterio, aunque Él es real y es omnipotente. Él es un misterio. ¿Por qué decimos que es un misterio? Porque Él es invisible. A Dios nadie lo ha visto jamás. Así dice Juan capítulo 1. A Dios nadie le vio jamás. Por lo tanto, Dios es un misterio. Lo que es real y no se ve, eso es un misterio. Por ejemplo, la electricidad es algo real, pero no se ve. Por tanto, la electricidad es un misterio. La vida humana es real, pero no se ve. Cuando a un hombre lo abre el cirujano para intervenirlo quirúrgicamente, dice el cirujano asustado, dice, no sé cómo es que el hombre funciona y tiene vida y no sabemos en dónde está la vida. ¿Dónde? Si
aún para operar un pie, si no le anestesiamos su pie, él tiene dolor ahí porque ahí en su cuerpo está la vida. En cualquier parte del cuerpo, el cuerpo es sensible a la vida, pero es algo que no se ve. Por lo tanto, la vida humana es un misterio. Entonces, hermano, por cuanto el Dios misterioso se encarnó en Cristo. Fíjese, el Dios que no se ve se encarnó en Cristo. Y por eso es que la Biblia dice que Cristo es el misterio de Dios. Cristo es el misterio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se encarnó en la persona de Cristo. O sea que Cristo caminó en esta tierra y Dios andaba dentro de él. Ese es un misterio. Cómo Dios, el Dios invisible, pero que es real, vivía en esa persona de Cristo. Entonces, por una parte, nosotros podemos identificar a Dios claramente cuando contemplamos su creación y la obra que Él ha hecho en nuestros corazones. Pero por otra parte, Dios está escondido. Dios está oculto. Y es de eso lo que vamos a hablar hoy. Hoy veremos cuáles son los misterios de Dios, porque quiero volverte a repetir y leer aquí. Dice el capítulo 4 y versículo 1. Así pues, tengamos a los hombres por servidores de Cristo, siervos de Cristo, y administradores de los misterios de Dios. Fíjate que muchos hermanos han leído la palabra de Dios y ellos hablan de los siervos de Cristo. Pero nota que aquí nos habla de que Pablo, Apolos y Cefas no solo eran siervos de Cristo, sino que eran administradores de los misterios de Dios. Administradores de los misterios de Dios. Hoy queremos entender lo que son los misterios de Dios. Si nosotros estudiamos la palabra de Dios en una forma seria, nosotros vamos a orar siempre y pedirle a Dios que Él nos ayude a entender su palabra y también que Dios nos permita la bendición, de estar cerca de hombres que nos puedan enseñar la palabra. Porque está bien que nosotros oremos y le pidamos a Dios entender su palabra, pero eso es solo una parte de la verdad, porque la otra parte de la verdad es que si no tenemos maestros que nos expliquen la palabra y que sean administradores fieles, mire, porque dice ahora bien, se requiere que los administradores, cada uno sea hallado fiel. O sea que esto es una combinación de algo completo. Sí tenemos que orar para que Dios nos revele, pero tenemos que pararnos sobre los hombros de los dones que Dios nos ha regalado en el cuerpo para entender la palabra. De otra manera no se necesitan colaboradores. ¿Para qué entonces Pablo, Apolo, Cefas hablan de esto? O Pablo habla de ellos como servidores de Cristo y como administradores, si no hay necesidad de ellos. Y es que muchos creen que no hay necesidad de que nos enseñen la palabra. Claro que hay necesidad. Claro que hay hombres que están dotados. Claro que hay hombres que son dones. Claro que hay hombres que son administradores. Claro que hay hombres que son siervos de Cristo. Y no estoy buscando preeminencia, porque Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Yo estoy bien consciente que Dios a mí solo me usa enseñando la palabra. Y yo no puedo producir ningún crecimiento en ningún hermano. Si Dios no trata con ese hermano que me escucha a mí, jamás ese hermano va a crecer. Entonces vamos a aprender hoy algo, porque hoy veremos cuáles son los misterios de Dios. Y les decía que es necesario que nos enseñen, porque, por ejemplo, cuando Cristo le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino. Te daré las llaves del reino de los cielos.
nosotros tenemos que saber que allí está implicado que el reino de Dios, el cual Dios en la venida de Cristo lo abrió primeramente a los judíos y luego a los gentiles, ahí está mostrando Dios que las llaves del reino son dos. Era una para abrir el reino de los cielos a los judíos, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y la otra llave era para abrirles el reino de los cielos a los gentiles. Y eso así sucedió en el día de Pentecostés. Pedro usó la llave para hablarles del reino a los judíos. Luego en la casa de Cornelio, ahí también se usó la llave para abrirle el reino de los cielos a los gentiles. Entonces hay dos llaves del reino de los cielos. Ahora quiero que ustedes entiendan que también hay dos misterios. Cuando se habla de los misterios de Dios, son dos misterios. O sea, el primer misterio, el primer misterio es Cristo. Cristo es el misterio de Dios. Y el segundo misterio es la iglesia, el misterio de Cristo. Ponme atención. Ahora, ¿qué significa ser mayordomos de esos misterios? Aunque quizás sea común oír que somos administradores, que somos servidores de Cristo, casi no se oye de ser mayordomos de los misterios de Dios. La pregunta es, ¿qué son los misterios de Dios? ¿Y qué significa ser mayordomos? Le doy gracias a Dios que podemos estudiar este asunto tan precioso. Ahora, con respecto a ministrar a Cristo de manera genuina y cómo llevar a cabo la auténtica mayordomía de los misterios de Dios, yo creo que Dios quiere revelarnos mucho a nosotros como sus escogidos. Él quiere revelarnos acerca de cuáles son los misterios de Dios. Quiero decirles que, en cierto sentido, es imposible que en esta era nosotros podamos comprender todos los misterios de Dios, porque Dios tiene muchos misterios, pero Pablo principalmente nos quiere mostrar el misterio de Cristo y el misterio de Dios. O sea que ahorita en nuestra era es imposible entender plenamente todos los misterios de Dios, ya que eso excede nuestra capacidad mental. Pero Dios de manera precisa nos ha presentado algunos aspectos de estos misterios para que nosotros los conozcamos. En cierto sentido, lo que verdaderamente necesitamos conocer ya ha sido revelado en la Biblia. Sin embargo, es necesario interpretar y exponer de manera fiel y apropiada lo que ya nos ha sido revelado en la Biblia. Miren cómo funciona este asunto. Porque la revelación de Dios es la palabra. Cuando nosotros hablamos de la revelación divina, nosotros estamos hablando de la Biblia. Pero puede pasar algo. Aunque Dios ya reveló todas las cosas en su palabra, no todos obtienen la revelación. Fíjese que lo escrito se le puede decir que es la palabra de Dios, pero esa palabra escrita, para que sea la revelación de Dios, tiene que ser interpretada correctamente. Me explico, ¿verdad? O sea, yo quiero que ustedes vean que algunos les llaman que la revelación divina es lo escrito y que para entenderla tenemos que ser iluminados. Por eso algunos estudiantes de la Biblia, el entender la Biblia le llaman iluminación. Sea como le llamen, hermano, una cosa es cierta, que la palabra de Dios es
la Biblia, la revelación de Dios es la Biblia. Y a pesar que en la Biblia encontramos versículos que nos hablan de los misterios de Dios, se puede dar el caso de que los leamos sin entenderlos. De hecho, ustedes saben que a muchos cristianos les pasa eso, que leen y leen y leen y no lo entienden. Yo por eso siempre le digo a los hermanos, miren hermanos, nosotros debemos de entender la verdad completa de la Biblia, porque la Biblia es cierto que los cristianos tienen la unción que los va a guiar a toda la verdad. Pero eso no significa que nosotros no necesitamos de maestros de la Biblia. Si no, Pablo no hablara que Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Si todos nosotros solo con leer la Biblia y orar la entendiéramos, entonces cualquiera pegaría en el centro. Pero muy poca gente realmente pega en el centro cuando lee y estudia la Biblia. Entonces entendamos que aquí Pablo dice, miren, hay que tener a los hombres por servidores de Cristo. Yo lo único que quiero es que tú me tengas a mí como un servidor de Cristo. Pero ahora Dios me pide algo más profundo. Me dice que yo sea un administrador o un mayordomo de los misterios de Dios. Tú puedes ser pastor, tú puedes ser siervo de Dios. Sí, servidor de Cristo, siervo de Cristo. Y sin embargo, no administrar los misterios de Dios. Te voy a volver a leer el versículo. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo, siervos de Cristo, que es otra cosa, administradores de los misterios de Dios. Así que yo le pido al Señor en esta mañana que Él abra tu entendimiento para que veas que los siervos de Dios no solamente tenemos que servir a Cristo, sino que también tenemos que saber administrar los misterios de Dios. ¿Sí? Entonces, aquí se necesita ver que un servidor de Cristo o un siervo de Cristo es un mayordomo de los misterios de Dios. Dios nos ayude a detenernos y que nos preguntemos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cuáles son los misterios de Dios? ¿Y cómo es que estos se relacionan con el propósito eterno de Dios? Tú que me estás escuchando, te hago una pregunta. ¿De verdad habías leído con entendimiento 1 Corintios 4:1? Así pues, tengamos los hombres por siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces yo quiero que te quede bien claro que pueden haber siervos de Cristo y no son buenos administradores. No saben administrar los misterios de Dios. Yo espero que tú y yo seamos esos siervos que administran, que imparten, que son mayordomos. Fíjate, al ratito te voy a explicar lo que es mayordomo, porque Pablo usaba una metáfora para enseñarnos a nosotros qué es lo que Dios quiere lograr a través de nosotros. Dios quiere lograr algo a través de nosotros, hermano. Estas son las cosas que debemos conocer y oramos para que Dios nos abra la revelación divina que hay en la Biblia. ¿Te das cuenta que uno puede leer? No sé cuántas veces tú habías leído que uno puede ser siervo de Cristo y no ser un administrador bueno. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Aleluya. Una pregunta. ¿Qué tienen que ver estos misterios con nuestra vida cristiana personal? Y esto es lo que nosotros debemos de conocer y oramos para que Dios nos ayude a ver esta revelación. Tenemos que ver esta revelación. Fíjate que existen varias referencias en la Biblia que nos hablan del misterio y los misterios de Dios, particularmente en el Nuevo Testamento. Vamos a leer algunas de esas citas. Vamos a leer Colosenses 2:2.
Colosenses 2:2. Mira cómo dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre. Fíjate, el misterio de Dios el Padre y de Cristo. O sea que el Padre es misterioso, ya te dije. Y Cristo es el misterio de Dios. O sea, el misterio del Padre es que no se ve. Ese es el misterio, que Él no se ve. Ahora, el misterio de Dios, que es Cristo, es que Dios no se ve en Cristo, pero ahí está. Entonces nota pues que en Colosenses 2:2 se nos dice el misterio de Dios, que es Cristo. Ahora, como vemos el misterio de Dios en ese versículo y sabemos que es Cristo, vamos también a Efesios 3, versículos 4 y 6. Efesios 3, versículo 4 y 6. Dice 3:4. Leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Así que, queridos hermanos, el misterio de Dios es Cristo y el misterio de Cristo es la iglesia. Ahora vean ustedes que aquí el tema de Primera de Corintios 4 es ser mayordomos de los misterios de Dios. La economía de Dios, según se revela en el Nuevo Testamento, contiene dos misterios principales. Y a esos son los que Pablo le llama los misterios de Dios. Los misterios de Dios. Fíjate. Primero tiene el misterio que es Cristo y segundo tiene el misterio que es la iglesia. Allí en Colosenses 2:2 nosotros sabemos que Dios es un misterio. Y aunque Él es real y es omnipotente, Él es invisible. Nadie lo ha visto jamás. Por lo tanto, Dios es un misterio. Por cuanto el Dios misterioso está corporificado en Cristo. Cristo es el misterio de Dios. Él no es solamente Dios, sino también el Dios corporificado, el Dios explicado, el Dios expresado, el Dios definido. Yo espero que tú estés viendo esto que estamos hablando hoy. Así que Cristo es Dios hecho visible. Ese es el primer misterio de la economía de Dios. El Señor dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso está en Juan 14:9. Cristo es el Dios expresado. Cristo es el misterio de Dios. Y eso es lo que constituye el primer misterio de Dios. El segundo misterio es el misterio de Cristo, el cual está revelado y explicado en Efesios, específicamente en el capítulo 3. En Efesios 3:4, Pablo usa la expresión el misterio de Cristo. Lo acabamos de leer. Además, Colosenses 1:27, mira lo que dice. Colosenses 1:27, a quienes Dios
quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¡Wow! Hermano, aunque Cristo es misterioso, la iglesia es su manifestación. Como cuerpo de Cristo, la iglesia lo expresa. Cuando vemos la iglesia, vemos a Cristo. Fíjate, hermano, que es correcto que la iglesia diga lo mismo que dijo Cristo de Dios. Mira cómo dijo Cristo de su Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea que el misterio del Padre es la encarnación de Cristo. Cualquiera que mire a Cristo es el Padre encarnado. Pero ahora, asústate y discierne esto, porque Cristo, escucha bien, Cristo nos dice que Él es el misterio de Dios, pero Pablo nos dice que la iglesia es el misterio de Cristo. Entonces la iglesia puede decir, el que nos mira a nosotros ha visto a Cristo. Fíjate lo que eso significa. Porque si nosotros no somos verdaderos siervos de Dios, que estamos administrando bien los misterios de Dios, hermano, nosotros no vamos a poder explicar estas cosas. Cristo es Dios encarnado, pero la iglesia es la encarnación de Cristo. Hermano, mira, esto es profundo, pero esto es maravilloso. Yo no sé si tú en realidad lo puedes discernir. Hermano, hemos oído miles de mensajes, pero muchas veces nosotros no entendemos lo que significa que la iglesia es el misterio de Cristo. Hermano, si la Biblia dice que la iglesia es el misterio de Cristo, nosotros somos la encarnación de Cristo. Por eso es que nos llamamos el cuerpo de Cristo. Cristo es el cuerpo de Dios, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora, fíjate, hermano, porque esto te debe de despertar de tu espíritu para traer todo esto a una realidad, porque tú eres la encarnación de Cristo. La iglesia no está consciente de eso, hermano. Debido a que no somos buenos administradores de los misterios de Dios, nosotros no hemos transmitido la verdad de Dios a la iglesia. La iglesia, hermano, está ocupada en un Cristo exterior. La iglesia está ocupada en un Cristo de los evangelios. La iglesia no se ocupa en la realidad del misterio de Dios. Y por eso dice el versículo 2, ahora bien se requiere que los administradores, cada uno sea hallado fiel. Ahora, ¿cómo vamos a ser nosotros los administradores fieles? ¿Cómo? Fíjate que tú puedes ser un siervo de Cristo y no ser una persona fiel a los misterios de Dios. No los estás enseñando. No has ayudado a la iglesia a entender que ella es la encarnación de Cristo y que la iglesia con toda propiedad puede decir, el que me ha visto a mí, ha visto a Cristo. Hermano, no vaya a creer usted que la iglesia es un club. No vaya a creer usted que la iglesia es algo exterior, hermano. Entrar a la iglesia es entrar a Cristo. Perdón. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora fíjese. Relacionarse con la iglesia es relacionarse con Cristo. Ayer le decía yo a los hermanos, cuando nosotros entendamos la realidad de lo que es la iglesia, eso va a revolucionar nuestra vida, eso va a cambiar nuestra vida. El problema es que muchos no saben lo que es la iglesia. Comenzando con los más superficiales que creen que la iglesia es un edificio.
Siguen los hermanos que se meten un poquito más y dicen, no, la iglesia somos nosotros. Pero esto es más profundo que eso, hermano. La iglesia es Cristo. La iglesia es Cristo. Es Cristo agrandado. Sí. La iglesia es verdaderamente el misterio de Cristo. Y cuando Pablo se refiere a los misterios de Dios, está hablando de Cristo y de la iglesia. Lo volvemos a leer, el 4:1. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Wow. Por tanto, Pablo y los otros apóstoles, ellos eran administradores de estos dos misterios. En Colosenses y en Efesios nosotros hemos visto que el misterio de Dios es Cristo y que el misterio de Cristo es la iglesia. Pero Primera de Corintios 4 no nos revela los misterios de Dios, sino que nos habla de los mayordomos de esos misterios. Nos habla de las personas que los administran. Entonces, hermano, es muy importante entender lo que significa la palabra administradores, lo que significa la palabra mayordomos. Porque capítulo 4, los mayordomos de los misterios de Dios, simplemente somos personas que administramos esos dos misterios. Y de hecho, hermano, en este respecto, el carácter y el vivir de los mayordomos realmente es extremadamente crucial. Porque la función de los mayordomos en el Nuevo Testamento es una función muy elevada, la cual consiste en impartir los misterios de Dios. Y es sorprendente, hermano, que Dios en su gracia y misericordia tenga mayordomos que colaboren con Él. Fíjese qué tremendo Dios nos ha hecho siervos y mayordomos. Nunca se te olvide, tú eres siervo y mayordomo. Pero puede ser que tú solo logres entender lo que es ser siervos de Dios y no has entendido que eres un administrador de los misterios de Dios. Tú debes de estar empapado, tú debes de saber lo que es Cristo como el misterio de Dios y debes de transmitirlo, debes de impartirlo, debes de administrarlo. La gente tiene que entender la encarnación de Dios en Cristo Jesús, porque ese es el misterio de Dios. Y también la gente tiene que entender que la iglesia es el misterio de Cristo. ¡Qué responsabilidad tan grande, hermano! Nosotros tenemos que conducirnos como la expresión de Cristo en su totalidad, porque somos su encarnación. Cristo se encarnó en la iglesia, hermanos. Yo me pongo a pensar, siempre me he puesto a pensar y ejercito mi espíritu pensando. ¿Cuándo supo Cristo? ¿Cuándo supo Cristo que Él era Dios encarnado? Fíjate que Él durante sus primeros 30 años, Él vivió en una carpintería, vivió con sus padres, se condujo como una persona normal, no hizo milagros, no echó fuera demonios. Él no resucitó muertos en esos 30 años. Pero de repente, Él empieza a desarrollar un ministerio. Aleluya. Tú sabes que Él solo tomó 3 años y medio para dar a conocer lo que Él era. Imagínate que hay cosas en la Biblia que dice que Él no las sabía, porque Él decía, la hora, el día y la hora nadie lo sabe, sino solo mi Padre que está en el cielo. Fíjate. O sea que él, a pesar que estaba aquí en la tierra y que era Dios, imagínate, estaba limitado. Él se dice que no se aferró a lo que él era, siendo Dios, dice, porque según Pablo, nos descubre que Cristo llegó un momento en su vida que él supo que él era Dios encarnado. Pero por eso te digo que yo siempre tengo esa inquietud. ¿En qué momento de su vida él supo que él era Dios encarnado? Porque tú lo ves en su ministerio, él dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ya allí él sabía que él era Dios encarnado.
Pero yo no sé, no hay referencias que en sus primeros 30 años él dijera que él era Dios, hermano. Pero ya en su ministerio él lo dijo. Entonces quiere decir que cuando uno llega a una madurez, uno empieza a entender las cosas de Dios. Y eso es un misterio también, hermano. Pero fíjate lo que Dios le está revelando a su iglesia en este tiempo. Tú que me estás escuchando, hermano. Tú que estás allí, hermano. Tú que estás allí escuchando este mensaje. Dios te está revelando a ti lo que tú eres. Él te está diciendo que tú eres la encarnación de Cristo. ¡Wow! Yo no sé si tú disiernes esta profundidad, hermano, pero eso conlleva a una gran responsabilidad, porque nosotros fuimos escogidos para esto y predestinados para esto y llamados para esto. Nosotros hemos sido llamados para ser la expresión de Cristo, hermano. Nosotros no somos Dios, Cristo es Dios. Pero Él tiene cuidado en su revelación de que nos demos cuenta que nosotros somos una dosis de Dios rebajada. No somos objetos de adoración, pero somos Dios en Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos la iglesia. Y si yo puedo decir que el que me ha visto a mí, ha visto a Cristo, hermano, eso me hace a mí responsable de vivir esa clase de vida. Pero como no se han administrado los misterios de Dios en una forma correcta, los siervos de Dios han sido siervos, pero siervos sin ser mayordomos, sin ser administradores de los misterios de Dios. Y eso es lo que Pablo quiere que tú entiendas, que tú tienes un llamado, hermano, tú tienes el llamado de ser un administrador de los misterios de Dios. Si tú no tienes la capacidad de hacer entender a los que Dios ha escogido y predestinado, de que los misterios de Dios son la encarnación del Padre en el Hijo y la encarnación del Hijo en la iglesia, si tú no sabes enseñar eso, hermano, tú no eres fiel. Tú no eres fiel. Ahora bien, se requiere que los administradores, dice, cada uno sea hallado fiel. Oh, yo le pido perdón a Dios, hermano, porque yo he predicado muchos años y por muchos años nunca me dediqué a ministrar los misterios de Dios, hermano. Y Dios quiere que nosotros hagamos eso, hermano. Si nosotros deseamos conocer a Dios, nosotros debemos experimentar a Cristo. La encarnación y la resurrección de Cristo es muy importante porque forma parte del proceso que Dios ha tenido que pasar para entrar en los hombres. O sea que Dios se hizo disponible, Dios se hizo disponible y se hizo disfrutable. Si nosotros tenemos a Cristo, si no tenemos a Cristo, hermano, no hay manera de conocer a Dios, porque Cristo lo expresa y lo representa y lo define, y eso nos conduce a otro misterio. Cristo es un misterio, pero la iglesia es otro misterio. Ahora Cristo está incorporado, expresado, manifestado en la iglesia, hermano, pero como nosotros no hemos sido buenos administradores de los misterios de Dios, los hermanos ignoran totalmente esta verdad, no la saben experimentar, hermano. Pero si nosotros llegamos a conocer y a experimentar a este Cristo, hermano, el cual es por medio de la iglesia, hermano, nosotros no vamos a poder ser los administradores que Dios ha escogido. Así que Dios necesita mayordomos. Dios necesita mayordomos que tengan un entendimiento profundo y una experiencia personal de estos misterios y así poder impartir la verdad y la realidad de estos misterios a la familia de Dios, a los incrédulos que sepan lo que predicamos y a todos los que Dios ha predestinado para ser parte de su familia. Leamos de nuevo el 4.2, hermano. 4.2. Ahora bien, Ahora bien, se requiere. ¿Estás conmigo, hermano? ¿Estás conmigo? Ahora bien, se requiere. ¿Qué se requiere? ¿Qué dice aquí que se requiere, mi hermano? Que los administradores seamos, ¿qué? Fieles. Que seamos fieles.
Así que para todos los servidores de Cristo hay otras cosas. Ser mayordomos. Y te quiero decir, la palabra mayordomo, tienes que saber por qué la usó Pablo. En el tiempo de Pablo, a lo largo de todo el mar Mediterráneo, habían familias acaudaladas, habían familias riquísimas y eran muy numerosas. O sea que la costumbre de esas familias acaudaladas, de esas familias ricas, ahí en el Mediterráneo, en el tiempo de Pablo, ellos vivían todos juntos, toda la familia juntos, familias numerosas pero ricas, ricas. Y entonces Pablo tomó esa metáfora para enseñar lo que es un mayordomo. Los mayordomos, y quiero que sepas que la palabra griega para mayordomo es la misma palabra dispensación. O sea que un mayordomo es para dispensar, para servir, para ministrar, para administrar. Es un mesero. Entonces, esa palabra griega dispensación tiene la misma raíz de la palabra oikonomía, que quiere decir la ley de la casa. Hay una manera de administrar la iglesia. En otros versículos esa palabra oikonomía denota una administración o un arreglo doméstico. Y eso nos ayuda a entender que en el Nuevo Testamento un mayordomo es uno que sirve, es uno que se ocupa en impartir a Dios en la gran familia, que es la iglesia. Dios tiene una familia muy numerosa, somos todos los creyentes. Y el deseo de Dios es impartirse en todos los miembros de su gran familia. Entonces, para entender la función de un mayordomo, hay que leer cómo se administraban las familias ricas de antaño. Era su responsabilidad distribuir todos los medios de vida en la gran familia. Él tenía que administrar los alimentos, como todos los miembros de la familia comieran, que no se quedara ni uno sin ser alimentado. Él se encargaba de toda la ropa de toda la familia para que cada miembro de la familia tuviese todas sus mudas, o sea, sus ropas. Él tenía que distribuir todos los utensilios, etcétera, etcétera, para todos los miembros de la familia. Y Pablo usa esa metáfora para introducirse como un mayordomo en la gran familia de Dios, su iglesia. Hermanos, Dios es inmensamente rico y Él tiene un enorme almacén de bienes que desea impartírselos a sus hijos. Pero esa impartición requiere de mayordomos. Pablo impartía a Cristo como un buen mayordomo a todos los creyentes. Así vemos que el ministerio de Pablo es el ministerio que nos imparte las inescrutables riquezas de Cristo para que nosotros crezcamos y lleguemos a ser la iglesia. Él impartió esas riquezas individualmente y corporativamente. Aleluya. Entonces, hermano, aquí tenemos un tema bien importante y crucial para todos nosotros los siervos de Dios. Aquí están los mayordomos y la mayordomía. Aquí están los siervos de Cristo, pero que los siervos de Cristo deben de ser buenos mayordomos fieles. Fíjate que dice el apóstol en el versículo 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo. No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Fíjate que en este asunto que estamos estudiando, hay tinieblas interviniendo. Fíjate, dice, y si sobre este fundamento, dice el 3:12, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Cuándo? El día la declarará. El día la declarará. Tú sabes que aquí Pablo se está refiriendo al regreso de Cristo.
En el regreso de Cristo, mira, por eso dice el verso 5, ahorita no podemos juzgar quién verdaderamente está siendo un buen administrador de los misterios de Dios. Ahorita no se puede juzgar porque hay pastores que no están participando en administrar los misterios de Dios, pero puede ser que después de escuchar un mensaje como este, Dios les hable y empiecen a tener pena de administrar los misterios de Dios. Algunos apenas quizá están empezando a administrar los misterios de Dios. Por eso no podemos juzgar a nadie en el momento. Ahorita no se sabe a quién Dios le va a permitir, pero una cosa sí se sabe, que el día va a declarar por el fuego, ¿sí?, la obra de cada uno. No juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. O sea que hay cosas que en nosotros las tinieblas nos están gobernando. Hay muchos de nosotros que estamos en mucha tiniebla, pero el día nos quiere alcanzar ya. Ahora es cuando nosotros sepamos que no se puede edificar con madera, heno y hojarasca, porque eso pertenece a las tinieblas, eso pertenece a los que no tienen revelación de estos misterios, pero el que tiene revelación de estos misterios, Dios lo quiere hacer un mayordomo fiel, aleluya. Hermano, y por eso dice que los mayordomos solamente somos servidores, pero somos administradores. Somos siervos administradores de esto, de la mayordomía, hermano, de la iglesia. Muchos son muy superficiales. Sí, la economía de Dios se puede explicar de muchas maneras. La economía de Dios es el Dios triuno procesado, entrando en los creyentes para trabajarse a sí mismo, para impartirse por su espíritu, para impartir todas las riquezas de Cristo, para producir su agrandamiento, que es el Hijo del Hombre, su iglesia, la nueva Jerusalén, la morada eterna de Dios. Aleluya. Termino con esto, hermano. Para esto, Dios a algunos de nosotros nos ha escogido como sus colaboradores. Y por eso nos ha puesto a Pablo como nuestro modelo. Dios ha escogido sus mayordomos para esta gran tarea. Pero nosotros tenemos que ser fieles. Dile al Señor, hermano, únete a mí y digámosle, yo quiero ser un mayordomo fiel. Hermano, esta es mi carga. El hermano Carrillo tiene una única carga, que seamos administradores fieles. Termino con segunda de Timoteo 2:2. Veamos lo que dice segunda de Timoteo 2:2 para que seamos bendecidos con esa palabra. Segunda de Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo llevaba esa carga de que todos nosotros seamos los cooperadores fieles, los colaboradores fieles. Hermano, en esta mañana, llevemos la carga juntos. Predica con autoridad que Cristo es la encarnación de Dios, ese es el misterio. Cristo es el misterio de Dios. Y predica con autoridad que la iglesia es el misterio de Cristo. Por tanto, así como Cristo vivió la vida del Padre, nosotros tenemos que vivir la vida del Hijo. Cristo en nosotros, los gentiles, es la esperanza de gloria. Nuestra esperanza es expresar a Dios totalmente y no estamos muy lejos de eso. Pero no esperemos que nos venga la apretura, porque para que nosotros nos dé pena, creo que Dios va a apretarnos fuertemente con la gran tribulación. Muchos hermanos están descuidados y el Señor tiene que mandar sus juicios para que los hombres aprendan la justicia en la tierra. Pero no esperes que Dios mande juicios para que tú reacciones.
Ahora es cuando el que se niega ahora, el que sin persecución vive la vida de Cristo es un campeón. Aleluya. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Despídete por favor. Dinos adiós. Dinos adiós. Hasta mañana si Dios quiere. Hasta mañana seguiremos si el Señor nos da vida. Y seguiremos aprendiendo, hermano. Estamos aprendiendo la palabra de Dios. Ponga así como puso Romy. Dice, yo quiero ser mayordomo fiel. Yo quiero ser mayordomo fiel. Aleluya. Yo quiero ser mayordomo fiel. ¿Quieres tú ser un mayordomo fiel? Échale ganas. Échale ganas. Dios quiere hacerte un mayordomo fiel. Dios te bendiga, mi hermano. Saludos a todos. Saludos, saludos, saludos a todos. Bye bye.